Bueno, estamos grabando este episodio de Mindhacker Podcast desde la Amazonía, desde la ciudad de Tena, la ciudad de la Guayusa y la Canela. Y pues quiero hacer una mención especial al Búnker 593 Inc. que nos ha acogido con estas hermosas instalaciones para poder grabar. También quiero agradecer a los chicos de Morete Lab, un trabajo increíble para que toda esta magia suceda. Y a Great English por hacer posible este episodio. Un gusto, Mindhackers. Bienvenidos a Mindhackers, el podcast en donde tratamos de hackear mentes y como siempre en todos los episodios tratamos de tener a líderes de opinión que nos traigan hacks que podamos utilizar en nuestras vidas diarias, en nuestro trabajo, en nuestros emprendimientos o en la vida misma. Qué gusto tener el día de hoy un invitado que para quienes nos siguen desde antes pues lo van a ubicar, él es Santiago Arrobo. Está fuera del proyecto de Mindhackers hace un par de meses, pero sigue siendo parte del equipo de producción de este episodio y también de los anteriores. Qué gusto tenerlo acá. Vamos a hablar el día de hoy con él sobre podcast, cómo generar contenido en esta época de redes sociales, cómo generar también un movimiento y cómo generar comunidad. Mi estimado Santiago, para mí es un gusto tenerte aquí y para este podcast navideño. Qué gusto, Santi. Nada, qué gusto, Danilo, volver a compartir un espacio de podcast contigo. Pues bien, como tú dijiste, cuando hacíamos podcast antes, hacíamos Mindhackers, pues me lo pasaba súper bien. Y pues qué chévere volver a compartir este espacio y más que nada me siento honrado porque hoy soy invitado. Y pues nada, te agradezco mucho por el espacio. Vamos a ver cómo sale esto. No, el honor siempre es mío. Qué gusto tenerte acá de vuelta porque, grabamos varios episodios en un formato diferente que el que tiene ahora Mindhackers. Desde el primer episodio hasta el navideño del 2021, que me acuerdo que estuvo bastante interesante. Fue realmente algo que era un proyecto que surgió justamente de esa mancomunidad de ideas, ¿no? De hacer contenido para audio que entendíamos que podía ser algo interesante para nosotros y que muy probablemente si lo hacíamos con corazón podía también existir gente que pues entendiera el mismo significado y pudiera disfrutar de un podcast cuando viaja a su trabajo, va a la universidad o cualquier cosa. Y justo quería hablar de ese tema, Santiago, contigo. Claro. Porque para quienes no lo saben, y ahorita vamos a hablar también de eso, Santiago pues inició su propio podcast que está enfocado a la comunidad de Frenchy Lovers, básicamente de mascotas, y yo quiero hablar un poquito sobre eso porque pues vas a generar una comunidad bastante interesante, pero antes de eso quiero dar dos pasos atrás. ¿Recuerdas esa conversación en pandemia en donde decíamos, oye, yo escucho podcast y tú también decías, oye, también lo hago y entonces empezábamos a cambiar ideas sobre el tema? Claro, fue como intercambiar cromos, recuerdo. Porque tú me decías, yo escucho te decía, sí, yo también. Y yo este. Y bueno, fue interesante porque al final pues me recomendaste algunos que están muy buenos, que hasta ahora los sigo. Y luego pues terminaban esas conversaciones en, debimos haber grabado esto, ¿te acuerdas? Y pues así nació Mindhackers. De haber dicho, debimos haber grabado esto porque de la nada empezábamos a hablar tantas cosas y terminábamos con ideas que al menos a nuestro criterio, a nuestro pensar, pues eran disruptivas y pues lo ideal hubiera sido poderlas grabar, poderlas compartir luego con gente que probablemente comparte ideas con nosotros y pues por ende lo consumen. Y claro, ahí también haciendo un breve paréntesis, hablando de gente que comparte ideas con nosotros, la audiencia que tienes en Mindhackers es bastante poco común, ¿no? ¿Tienes audiencia dónde es? ¿En Rusia, en Ucrania? Bueno, justamente es algo que llama mucho la atención y que en esta era post-digital que estamos viviendo, porque ya no es solamente era digital, es una era post-digital, donde hay chicos nativos digitales y que entienden el mundo diferente, pues es más común, cada día más común de que tus audiencias no sean tus amigos del barrio, tu gente conocida. No importa de qué estás hablando, si estás haciendo videos de bailes en TikTok o si estás hablando de negocios como en Mindhackers. Realmente tu mercado es el mundo. Entonces, hay un buen libro que habla justamente de esto, que dice que un joven, mejor dicho, tiene más cosas en común con otro joven de la misma edad que está residiendo en China o en India
muy alejado de la realidad latinoamericana, por ejemplo, que con sus padres que están más adultos o con sus hermanos menores que están más pequeños. Porque resulta que al tener una humanidad globalizada, pues compartes valores más con la gente que está viviendo los mismos cambios, generacionales que se están dando, ¿no? Entonces, partiendo de ese hecho, sí, es raro porque tengo gente que me escucha en Ucrania, tengo gente que me escucha en algún otro país, Polonia, gente que me escucha en Alemania. He hecho el seguimiento y es justo... Alemania tiene algunos seguidores, realmente no sé si son latinos viviendo en Alemania, pues un saludo para ellos, pero qué bueno, es justamente eso de poder generar contenido y que el contenido sea global y de que por eso hay que tener mucho cuidado con lo que dices, ¿no? Porque vaya, qué importante eso. Pero haciendo doble clic en eso que conversábamos, yo entendía el podcast porque yo empecé a consumir podcast como formato de audio. Y vaya, ahora que vemos cómo se ha generalizado quizá incluso el término, veo a muchas personas hablar de podcast, pero lo que están haciendo es tener un canal de YouTube. Entonces, inclusive este formato de grabar podcast con una cámara es algo que es nuevo prácticamente. Yo escucho generadores de contenido de podcast que no conocía su cara, sino hasta recientemente que ya tienen cientos de miles de seguidores y recién van a transicionar a tener video en YouTube. Por ejemplo, un podcast que recomiendo muchísimo a los Mindhackers y que está muy técnico, y si tienen las ganas de conocer mucho de tema de negocios, es Cracks Podcast con Oso Traba. Un mexicano que es bastante bueno y bastante técnico, las personas, los invitados. Justamente te lo pongo como ejemplo. Recién va a empezar a hacer video. O sea, creo que empezó ya a YouTube. Entonces, hay gente que no la conocías. Entonces, pero, y a eso quiero llegar justo, Santi. Tú que generas contenido en podcast, formato podcast, que es al fin del día audio, que lo puedes consumir en aplicaciones como Spotify, como Apple Podcast. ¿Qué opinas del hecho de que quizá el término sea generalizado para una conversación y que puede tener diferentes formatos más bien? Bueno, de hecho, hace poco tuve el placer de dar una charla a los maestrantes de la Universidad Católica del Ecuador. Sí, la puse. Entonces, justamente me estaba preparando para la charla porque la charla era sobre narrativas digitales. Y pues al checar esto me di cuenta que quizá estaba redescubriendo el término. Y bueno, más allá de que el término podcast se está utilizando para una conversación, también dentro de la narrativa digital se está contemplando todos los géneros, como por ejemplo lo que teníamos antes, la radionovela, El Buen Calimán, teníamos gente haciendo efectos, decían, y el caballo galopó y tenías alguien haciendo tuc, 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 tuc. Entonces, básicamente es como una evolución de todo esto, y dentro de todo este macro hay un género llamado podcast, que es básicamente el video podcast. Y sí, al día de hoy pues se ha generalizado el término a tal punto de que incluso se llega a pasar esta delgada línea que es el formato de entrevista del formato conversacional. Entonces que si bien tendrá sus similitudes, no es lo mismo. Entonces pues ahora pues ves que se utiliza el término podcast y es una entrevista. Por ejemplo, tienes medios nacionales, como tienes... bueno, hay algunas marcas de medios nacionales que quizá está mal aterrizarlas porque pues este contenido se consume fuera del país también. Pero hay varios medios que lo que hacen es tomar el mismo contenido que lo sacaron, por ejemplo, en el noticiero matinal, lo pasan a audio, lo suben a Spotify y ya está, tienen podcast. Y ellos dicen, consume nuestro podcast. Un gran medio digital que al menos para mí es una referencia por cómo surgió desde abajo y pues hoy en día están bastante bien posicionados. La Posta, ellos básicamente empezaron a tomar su programa de la mañana que se llama Café La Posta, lo exportan al audio y lo suben a Spotify y ya es podcast. Y de hecho hoy en día pues ya en los últimos meses direccionan bastante a su público a que consuma su podcast básicamente. Entonces hay gente que no los consume en video porque ellos empezaron al revés, empezaron en YouTube como un canal de video
Y lo que hacen luego es reciclar ese contenido y mandarlo a otro canal que es básicamente el Spotify como formato audio. Y pues de un tiempo para acá lo que hacen es eso, insistir a su audiencia de que los consuma justamente al conducir. Entonces Quito, además, que es una ciudad con un tráfico bellísimo, donde tienes horas y horas para disfrutar de un podcast, pues viene súper bien. Pero bueno, básicamente a lo que quiero llegar es que si bien el término está bastante popularizado últimamente, pues sí, hay términos que rayan entre confundir el objeto como tal, pero al final del día lo que estás generando es contenido de audio. Y como tuvimos una charla, un día estábamos viajando y venimos charlando eso, el audio va a acaparar... Va a revolucionar las cosas. Sí, no serían miradas, acaparar oídos en todo caso, o audiencias. Audiencias. Sí, es básicamente... La radionovela la habíamos olvidado ya, pues hoy en día la radionovela para mí es el podcast. Ok. Sí, y de hecho está este podcast, ¿te acuerdas que tú me recomendaste? El caso 63, ¿puede ser? Se me va el nombre, pero sí, caso 63. Ajá, creo que es ese. Es producido por Spotify, o sea, es contenido generado por Spotify para atraer audiencias. Y es una radionovela. Sí. Exacto. Entonces, bueno, las bondades que tiene el podcast hoy en día es justamente eso. Es el formato por excelencia. Es más liviano, lo consumes más fácil. Estoy de acuerdo. El tema es que yo hablaba con una chica. Me decía que tiene un podcast y le digo, qué genial, o sea, ¿cómo estás? Me dice tal, ¿no? Entonces yo fui a buscar para escuchar su contenido y no lo encontré. Le digo, oye, es que estoy buscando en Spotify y no está para escuchar, ¿cómo lo encuentro? Creo que lo busqué mal. Me dice, no, es que ahí no lo tengo. Entonces, solamente lo tengo en YouTube. Okay. Entonces, o sea, no critico el tema de generar contenido, pero quizá, como digo... el tema es que estás generando, se supone que estás generando podcast y tienes que tener el componente audio para llamarte así como tal. No sé si desde tu amplio conocimiento en este sentido me desmientes en ese aspecto. Bueno, más que desmentirte diría que justo lo que decía hace un rato. O sea, existe también el formato podcast, que es el video podcast. Entonces, pues no estaría tan mal. Porque de todas maneras explorar el formato video te ayuda a muchas cosas, como por ejemplo hacer product placement. Es mucho más fácil captar audiencias en las cuales puedes obtener un patrocinador que te dé un producto, lo puedas colocar mientras estás dando una charla, y es mucho más fácil de graficar o de describir versus otros productos que los puedas posicionar en formato audio. Por ejemplo, quizá una experiencia de beber café va a ir mucho mejor con un podcast, como por ejemplo la tetera que tenemos acá de fondo. Entonces, y va a ser mucho más fácil de graficar. Probablemente la gente que está consumiendo el contenido te ve saborear el café mientras estás en la charla y dice, no, debe estar tan bueno porque mira las caras que hace. Pero en audio es mucho más complicado ese producto como tal. A menos que hagas una mención fría al estilo radio. Como por ejemplo, compre el café tal, porque está buenísimo. Entonces, claro, también tiene esas otras bondades. Y creo que yo, más allá de desmentir, diría que pues es parte de... Es un formato también a explorar. De hecho, cuando inició Viviendo con un Bulldog francés... ahorita vamos allá. Ok, dale. No quiero cortarte ahí, pero ahorita vamos allá porque quiero hablar justamente del podcast que tiene ahora Santiago, que está muy bueno y que justamente... pues me gustaría muchísimo adentrarnos en el tema de generar comunidad como tal. Pero bueno, antes de eso, justamente para ya transicionar de tema, y qué bueno enriquecer este tema de generar contenido como tal. Y si es de valor, mucho mejor, ¿no? Entonces, al fin del día, bueno, había escuchado, y no es que discrepe con la idea que tú comentas, pero por ejemplo, el CEO de Sonoro, que es una empresa generadora de contenido en audio mexicana y que están generando varios podcasts como tal. El CEO decía algo así como, mira, es que comparar las radionovelas con hacer podcast, o sea, con la calidad con la que se hace podcast hoy por hoy, sería como comparar el teatro con el cine. Entonces, la calidad puede ser muy diferente en torno a la difusión, ¿no es cierto? Pero puede ser que tengas una muy buena calidad en una obra de teatro como la tengas también en el cine, pero son dos formatos, dos formas de consumir totalmente diferentes. Pero, ¿por qué me quiero adentrar en este tema, Santi,
escuchar y de hablar del formato audio, porque consideramos que estando en esta, si se puede llamar industria, estando en esta forma de generar contenido, desde el inicio nosotros concebimos hacerlo también en video. Uh-huh. Es algo que muchos generadores de contenido en audio, de podcast principalmente, como te decía, recién están transicionando. Entonces muchas personas consumen en su celular o en cualquier aplicación de podcast estos audios, pero no conocían a la persona o no la veían. Yo, por ejemplo, tuve una revelación con conocer al como es el pana de podcast de Dementes, por ejemplo. Diego Barrazas. Diego Barrazas, sí. Sabes que yo lo había escuchado muchísimo tiempo. Había tenido todos sus episodios escuchándolo y hubo un tiempo en que transicionó a hacer video también y dije, oye, ese es el tipo. Entonces como que yo me hacía otra idea de otra persona, no, y justamente es... ¿Lo tenías más idealizado entonces? No, o sea, ve tú a otra. Yo creo que todas las personas armamos imágenes mentales de lo que creemos que estamos escuchando, y pues nada, no tenía yo esa referencia de la persona que estaba detrás del podcast, tanto así que en la invitación que él tiene, yo creí que era el invitado, Diego Barrazas, pero al fin del día era al revés. Entonces, solo para ponerte en contexto de eso, ¿cuál crees tú que sea el futuro del formato audio? O sea, con toda la generación de contenido, la aparición de nuevas redes sociales, el tema del metaverso, que no sé, va retrasado, pero que creo que igual va. ¿Qué crees tú que es el futuro del audio? Para mí el audio son experiencias, justamente lo que tú decías hace un rato. Escuchaste varios podcasts de dementes, pero no sabías quién estaba detrás, al menos no lo habías visto como tal. Y probablemente sí lo tenías idealizado porque te hacías una imagen de cómo era él y cuando lo viste, claro, pensaste que era el invitado. Ahora, sucede lo mismo, por ejemplo, si lo extrapolamos al audiovisual. Las películas, no de cine mudo, sino las películas donde no hay diálogos per se han convertido en películas de culto. Son películas que no las ve todo el mundo. Hay una película, temo mucho equivocarme, pero es de Kim Ki-duk. Es una película en la cual, si no me equivoco, creo que hay una sola frase en toda la película, pero comunica tan bien y que podría ser totalmente contrario al argumento. Podría decir, pero mira, con elementos visuales puedo comunicar lo mismo y sin audio. Pero de nuevo, es algo de culto. Entonces, no es que lo va a consumir todo el mundo. En cambio, si tú vas a una película, el cine, además de que tiene muchas... ha ido evolucionando el tema de resolución y que el Full HD, que el 4K, el 8K, el audio también ha ido evolucionando. Y la experiencia de audio, cuando tú vas al cine... a veces te puedes estar quedando dormido en una película, por más buena que esté, estás cansado, sales del trabajo, te estás quedando dormido y de repente escuchas algo y de nuevo te despiertas, ¿sí? Y básicamente para mí el audio es importantísimo porque el audio realmente es el que te está complementando la experiencia. Lo visual sí, pero para eso pues si tienes un audio que está muy bien compuesto, que está muy bien producido, que está muy bien sonorizado, musicalizado, te puede dar una experiencia mucho más completa. De hecho, tomando nuevamente el ejemplo de lo que decías de este podcast, ni siquiera tenías que verlo, no necesitaste verlo, hasta que a él se le ocurrió transicionar al video. Entonces, básicamente, quizás si nunca lo hacía, para ti no importaba, no cambiaba la vida porque seguías consumiendo su contenido en formato audio. Yo creo que es más por el tema de omnicanalidad, ¿no? Estar en varios canales para, pues nada, la generación de comunidad sea más efectiva, o al menos poder llegar a más personas o a más usuarios. Y claro, lo que queda claro detrás de eso también es que cada plataforma debe tener su propia estrategia y que no todos los tipos de contenidos funcionan bien en las diferentes plataformas. Por ejemplo, a Mindhackers le pasa que un episodio revienta en audio, en Spotify puede ser, y en Apple Podcast, pero ese mismo episodio en YouTube no tiene las mismas visualizaciones. Uh-huh. O puede ser al contrario también, que en cambio en YouTube sí tenga muchas más visualizaciones que en formato audio.
Y lo mismo sucede si vamos a hacer, por ejemplo, clips que van a ir a Facebook o que van a ir a TikTok. Y resulta que un mismo clip que en TikTok la revienta, puede ser que en otro formato como, no sé, en Reels de Instagram no revienta y no tiene el mismo seguimiento. Entonces, evidentemente tú vas haciendo experimentos y identificando qué estrategias funcionan para cada tipo de plataforma, ¿no? Y bueno, y si estás haciéndolo en serio, si estás tomándolo en serio, quiero decir, este proyecto, pues vas a tratar siempre de alinearte más a lo que cada plataforma exige. Y sus audiencias lo exigen, ¿no es cierto? Entonces yo creo que más va por el tema de unicanalidad, de generar contenido para varios canales. Y bueno, la visión que tú das justamente va por ahí, ¿no? Porque algo de lo que es genial entender cuando tú dices, por ejemplo, el tema de las radionovelas, es que, por ejemplo, el video, recién en estas últimas generaciones, en estos últimos años, se puede ver que hay una revelación, o mejor dicho, un cambio ya en donde realmente hay se marca una diferencia en donde a través de una imagen se pueda, con realidad virtual quizá, o a través de una imagen se pueda engañar al ojo, ¿no es cierto? Para quienes tengan la oportunidad en algún momento, si no lo han hecho aún, de ir, por ejemplo, a ver una película en realidad virtual, o quizá experimentar un juego de estos que hay en Disney o en Universal Studios de realidad virtual, en donde en serio, si vas a caer, en serio te da miedo de que vas a caer, ¿no es cierto? Entonces, esa de lograr ya engañar al ojo humano, las imágenes, o sea, el formato imagen como que le ha tomado más tiempo que el que quizá el audio ya lo tenía muchos años atrás, ¿no es cierto? Engañar al oído, entonces donde tú, como decías, están galopando y tú te imaginabas claro, al caballo galopar. Entonces yo creo que el formato audio ha tenido una evolución bastante interesante y que definitivamente no es lo único que va a pasar. De hecho, ahorita con la generación, como decía, de todas estas nuevas tecnologías con el metaverso y cosas parecidas, va a ser cada vez más necesario que el formato audio vaya evolucionando y vaya teniendo más protagonismo que el que está teniendo hoy por hoy. En todo caso, esta misma situación de poder generar contenido de audio, pues es algo interesante que para mí hace toda la diferencia. Y hablando justamente de eso, Santi, a partir de tu salida de cómo es de Mindhacker como proyecto, y que inicia, o de alguna manera, como es una dedicación más exclusiva, porque ya tenías el podcast de Viviendo con un Bulldog francés. A partir de eso inicia una transición a dedicarte a hablar de mascotas, básicamente, y no solo de mascotas, sino te anichas más, ¿no? Es un tema tan de nicho de hablar de frames. Cuéntame un poco de cómo surge esta idea, por qué te anichaste tanto, que no está mal para nada, pero justamente por qué tomas esa estrategia y cómo surge el proyecto de Viviendo con un Bulldog francés. Bueno, Viviendo con un Bulldog francés nace de una mala experiencia que tuve yo buscando mi primer Bulldog francés. Y básicamente lo que yo quería era poderle facilitar el camino a quien por primera vez quería adentrarse a la raza. Para mí buscar un Bulldog francés fue un dolor de cabeza tremendo. Yo le preguntaba a alguien que pasaba con un Bulldog francés y creía que se lo iba a robar, tal vez por mi color de piel, pero creía que se lo iba a robar. Entonces decía, no, es que me lo regalaron, es que no es mío, es que cualquier excusa. ¿Dónde lo puedo conseguir? Quizá estabas demasiado emocionado, como que... Probablemente mi cara expresaba demasiado anhelo. Pero bueno, el hecho es que mi experiencia no fue tan buena. Entonces yo lo que quería era que todas las personas que están queriendo dar ese paso puedan hacerlo de una forma menos torpe que como fue mi experiencia. Entonces decidí hacer una página web. Yo sé hacer páginas web, entonces dije, bueno, voy a hacer una página web y vamos a implementar un blog. Y en el blog voy a escribir todo lo que me pasó, de tal forma que la gente que lo va leyendo pues pueda hacer su experiencia mucho más práctica, mucho más amigable. Pero al cabo de un tiempo me di cuenta que no leemos demasiado. El blog estaba lindísimo, el blog tenía mucho contenido. De hecho, el primer artículo básicamente narra mi experiencia. Todo lo que acabo de contar, que bueno, que no me querían decir dónde lo consiguieron y bla, bla, bla. Al cabo de un tiempo,
fue casualidad, estaba hablando con una amiga por mi hoy extinto WhatsApp y le empecé a enviar un audio. Y le envié un audio tan largo que me dice, me estás enviando un podcast. Y bueno, sí, era un audio como de 5 minutos. Entonces me quedó sonando después de que se lo envié. Y dije, pues sí, es mucho más probable que yo pueda resumir todo un artículo de blog en un audio de 5 minutos. Tenemos un invitado especial. Sí. Es mucho más probable que yo pueda resumir o básicamente convertir un artículo de 300, 400 palabras en un audio. Y decidí hacerlo. Tuve la fortuna de que tenía un micro en casa, lo conecté y dije, hoy voy a hacer un experimento. Como ya tengo los guiones, entre comillas, que eran los artículos, decidí empezar a grabarlos, porque me di cuenta que en todos los grupos de Bulldog francés donde yo estaba, perdón, que esa parte me salté. Además de la pésima experiencia que tuve, me adentré a muchos grupos de Bulldog francés, en Facebook y en WhatsApp, muchos grupos. Y tenían algo en común todos, el contenido no estaba indizado, el contenido no estaba organizado. Y de repente hoy por la mañana entró Juanito, hizo una pregunta, se lo respondieron 10 personas. Y hoy más tarde o mañana a la misma hora ingresa otra persona y realiza la misma pregunta. Entonces me di cuenta que habían preguntas frecuentes. Eso es muy usual en los grupos de WhatsApp, ¿no? Es correcto. Y es justamente porque partimos del hecho de que el contenido no está indizado. Entonces, al lanzar el blog, lo que buscaba era justamente paliar todo esto y que pues el contenido ya esté organizado, ya esté etiquetado, lo puedas consumir de forma ordenada y lo puedas compartir además de forma ordenada. Funcionó, sí, tuve bastante acogida relativamente. Tuve acogida en el blog. Y cuando me di cuenta que en los grupos de WhatsApp empezaron a mandar esos audios de 3, 4, 5 minutos, más lo que me había dicho mi amiga, dije, es audio. Es audio. Es audio, tengo que convertir esto en audio. Y el experimento o el piloto fue básicamente agarrar el micro y empezar a leer con la compu al lado, a leer lo que ya tenía escrito. Y sí, mis primeros episodios son de 2, 3, 5 minutos, porque pues leía lo que ya tenía. Luego de un tiempo pues voy evolucionando, porque veo que el contenido ya lo están consumiendo. Y cometo el error que no se cometió en Mindhackers, que fue iniciar solo con audio. Viviendo con un Bulldog francés inicia solo con audio, y de hecho transiciona al video en el episodio 16. ¿Qué es lo que sucede? Es que si tú ves el contenido en video en el canal de YouTube, a partir del episodio 16 hay views. Todos los anteriores yo los cargué, solo con unas ondas de audio que estaban sincronizados con el audio del podcast básicamente. Y pues son muy poquitas las views, porque claro, nadie quiere estar viendo una pantalla con unas ondas que se están moviendo. Y en el episodio 16 que hago esta transición, que digo, no, tengo que estar en video también, a partir de ese momento empieza a haber un cambio. Sí, empieza a haber un cambio porque los views realmente empiezan a incrementar. El audio siempre estuvo estable. Yo tuve miedo, de hecho, porque al inicio mi contenido era súper corto. Y de repente empiezo a tener un episodio de 12 minutos. Dije, uy, qué atrevido, 12 minutos. Ajá. De repente, uy, re atrevido, 25 minutos. Y ya no era mi culpa, porque yo estaba conversando con otras personas, porque ya no era un monólogo mío. Claro. Ya no era yo leyendo un guión. Ya estaba conversando con personas y ya no depende. La conversación a veces está tan buena que se expande. Y de repente llegó mi primer episodio de, creo que fue 48 minutos. Dije, este episodio no lo va a ver nadie, no lo va a escuchar nadie. No le va a interesar a nadie porque está larguísimo. Exacto, de venir de episodios de 2, 3 minutos. Te hago ahí un paréntesis, porque personas que me escuchan me han dicho, oye, pero ¿por qué 1 hora? ¿Quién se lanza 1 hora? Le digo, pues es que en formato audio si se lo consumes toda la hora. Y de hecho, ahí cierro el paréntesis con esto, pero muchas personas escuchan cómo es el contenido en varias
en varias interacciones con el contenido. Sí. O sea, se terminan de escuchar un audio en 3 o 4 sentadas, básicamente, o en 3 o 4 llegadas al trabajo, ¿no? En el tráfico. Cierro el paréntesis. Entonces, bueno, básicamente, claro, al inicio, como te decía, eran episodios súper cortos, que de hecho me daba a mí la oportunidad de generar 2 episodios por semana. Yo los publicaba los martes y los jueves. Como eran súper cortos, yo lo que hacía era, buscaba las preguntas frecuentes en los grupos, las resolvía en un audio y era súper corto, porque era como un voice note, pero que iba a estar permanentemente y de organizado. Calidad. Exacto, y de calidad. Bueno, cuando evidentemente hice la transición a video, esto se acabó. Esto se acabó porque en la transición a video yo no iba a tener la capacidad de estar 3 minutos, 5 minutos frente a la cámara, porque no lo logro. El día de ayer estaba grabando un video para promocionar un concurso que estamos haciendo en Viviendo con un Bulldog francés. Y me costó muchísimo. Grabé cerca de 30 minutos para un video de 30 segundos. 30 segundos. Eso tiene cortes, pero no tienes idea de la cantidad de cortes que tiene porque no lo logro. No es lo mío, no lo logro y por eso lo dije en algún momento, por eso no soy youtuber, porque lo mío no es estar frente a la cámara. Entonces, costó muchísimo, porque primero es conseguir un invitado. Afortunadamente en Mindhackers estábamos los dos permanentemente y pues pivotábamos ideas, era mucho más fácil. A veces era, hey, grabamos, sí, grabamos, conéctate y empezamos a grabar. Pero claro, en Viviendo con un Bulldog francés no tenía eso. Primero, no tenía con quién pivotar esas ideas y conseguir invitados, pues apenas estaba empezando. Nadie te dice, hey, sí, voy. Estaba empezando, la comunidad era pequeña, no tenía la relevancia como para que acepten mi invitación. Y bueno, tuve la fortuna de que en principio había una marca que... ¿La puedo mencionar? Hombre. ¿Sí? Ok. Se pueden decir malas palabras incluso. Ok. Entonces, hay una marca que a mí me gusta mucho que se llama Alcu Pets, que algún rato deberías tener acá a Juan Sebastián, porque Alcu hace mucho más que productos para mascotas. Y bueno, el hecho es que era un producto que me gustaba mucho. Entonces, pues, había hecho ya algunas invitaciones y no recibía el feedback que yo necesitaba. Envié la invitación a Alcu Pets y Alcu me dice, ¿sabes qué? Sí, cuenta con nosotros, va a estar nuestro CEO. Contactamos, acordamos y como era mi segundo episodio en video. Okay. El primero lo hice con una fotógrafa de Quito que se llama Andrea León, que es una fotógrafa de mascotas, un trabajo divino que tienes que ver en algún momento para tus perritos, súper recomendado. Y el segundo episodio, que de hecho ese episodio ya lo grabé en video, pero lo saqué solo en audio. Ok. Algún momento planeo hacer como un Reddit y sacarlo. Entonces el primer video que sale de Viviendo con un Bulldog francés es con Alcu Pets, pero era ya el segundo que había grabado con cámara. Con cámara. Entonces, saco este video y es la peor cosa que pude haber hecho. Tengo full eco. Sí, o sea, no está ambientado. Por más que retoqué todo, tengo full eco. Estoy súper alejado del micro. Porque claro, era una escena diferente al yo estar todo encorvado, acostado, como tú quieras, con el micro en la mano, a tenerlo en un pedestal y estarme alejando del micro involuntariamente porque estaba pendiente de lo que tenía enfrente, que era mi invitado. Bueno, virtualmente porque lo tenía en remoto. El audio es terrible. El contenido sin duda es bueno, es muy bueno, créeme, es muy bueno, porque es un producto que además lo que hace es crear juguetes para perros a partir de fibras que salen de las botellas de plástico. Entonces es súper bueno. Qué genial idea. Sí, es increíble. Por eso te digo. Debe estar rompiéndola. Sí. Una genial idea. Está increíble. Entonces, claro, además se suma un factor que no lo puedes controlar cuando haces remoto, que es tú puedes tener una buena luz, puedes tener una buena cámara, pero tú no controlas tu invitado. Tú no controlas si tu invitado se va a conectar desde la compu y es una laptop y por casualidad agarró, levantó y con su dedo pulgar dejó su huella en la cámara y luego va a salir todo borroso. No controlas eso, no controlas su ancho de banda. Era lanzarme a algo que pues no tenía control. Y el primer episodio
con Alcupets, el contenido es fantástico, está muy bueno, pero sí, lamentablemente técnicamente yo fallé, mi audio no es el mejor. Mi invitado tiene un audio que está mejor que el mío, probablemente, yo sé que está con unos audífonos, pero la calidad de su imagen no es la misma de la mía. Claro. Entonces esta discordancia pues también como que llega a chocar un poquito. Pero bueno, se lanzó y como te digo, a partir de ese momento se empezaron a tener views, empezaron a llegar los suscriptores, eran poquitos pero llegaban. Y realmente el motor que sostenía todo esto era la cuenta de Instagram. La cuenta de Instagram, que es básicamente lo que ha sostenido el proyecto, porque la gente a la que he invitado y que ha aceptado, la gente con la que hemos hecho comunidad, la gente con la que colaboramos y demás, todos ellos los conocí a través de Instagram. Y básicamente ha sido la plataforma que sostuvo la comunidad y que se respalda en la página web, porque claro, estoy consciente de que en algún momento el buen Mark Zuckerberg apaga los servidores, me quedé sin Instagram, pues yo tengo todos mis respaldos en mi página web. Yo invito a que toda la gente que es parte de mi comunidad como tal, pues se registre en mi página web, tengo sus datos de contacto, si en algún momento muere Meta, yo los contacto a través de un email, o los llamo, no sé, me invento alguna cosa, pero puedo reconectar con ellos nuevamente. Ahora... el primer hack, El primer hack, o sea, no te confíes de la plataforma, no importa qué tan exitosa sea, pero claro, si estás generando comunidad, debes tratar de atraerlos hacia algo que sea propio, como el caso de una página web. Correcto. Como el caso de si tienes una empresa, un producto que estás brindando, pues nada, llevar a cabo, levantar información, si tienes un CRM mejor, y ir levantando esa información en tu CRM. Pero claro, no te confíes de los datos que te está dando Facebook, o solamente una red social, mejor dicho. Correcto. No solo hablando de Meta. Claro, oye, qué buen hack ese para empezar, sigamos. Sí, y bueno, otra cosa que hice para diversificar y generar mi propia omnicanalidad, también tengo un canal de Telegram donde pues la comunicación es de una sola vía. Es decir, yo lo que hago es... ¿Están ahí tus invitados? Sí, no. Toda la gente que quiere consumir el contenido en la palma de su mano, sin necesidad de tener que entrar a la página web o entrar a su Instagram, directamente lo notifico en su teléfono. Es decir, es como un canal de una sola vía. Uh-huh. Envío notificaciones, como por ejemplo cuando tenemos nuevo episodio, cuando alguna de las marcas aliadas tiene una promoción, pues se los mando por ahí. Y la gente lo consume directamente en la palma de su mano. Entonces también es otra forma de mantenerlos cerca y no perderlos en algún momento. Ahora, siendo honestos, pues tampoco tengo el 100% de los números que refleja mi cuenta de Instagram o mi canal de YouTube o el mismo Anchor. Pues esos números no necesariamente reflejan mi canal de Telegram o mi base de datos en la página web, sino que la gente que está ahí es como la gente que está mucho más metida en esto. La gente, la que realmente está pendiente, que me escribe y me envía un mensaje, me dice, oye, qué bueno que estuvo este contenido. ¿Sabes qué? Deberías hablar de esto. Yo a veces subo una story y digo, hey, vamos a tener un invitado que es especialista en esto, ¿qué le preguntamos? Y llegan las preguntas. Y claro, y si es remoto, pues yo agarro el teléfono y le digo a mi invitado, bueno, ahora te voy a leer unas preguntas que vienen del público. Y le empiezo a leer y de paso enviamos un saludo a quien tuvo la amabilidad de enviarnos esa pregunta, porque de cierta forma también te aseguras de que están interactuando y que no eres solo tú frente a una cámara o frente a un micrófono, hablando por 1, 2, 3, 4, 5 horas. Sí. No, pero está súper bien eso, porque, a ver, tú tienes, o cualquier persona que genere contenido tiene unos números, digamos, en Instagram. Pero resulta que obviamente no toda la gente que está siguiéndote ahí es persona que está al 100% comprometida con ese contenido. Uh-huh. Por eso es que hay gente que, imagínate que torpemente, desde mi punto de vista, torpemente recomienda que para crecer compres seguidores, porque los venden, hombre, para quien no lo sepa, los venden. Súper barato además. No lo he averiguado, pero los venden. Entonces, pero imagínate qué torpeza es generar contenido para bots, generar contenido para cuentas falsas. Entonces no estás realmente generando contenido que vaya a difundirse. Entonces es preferible que esa gente no sé si orgánicamente, pero sí vaya creciendo de acuerdo a que realmente estés generando un interés en ese contenido.
Y eso va a permitir que esa comunidad se vaya nutriendo cada vez más de personas que efectivamente compartan tus mismos valores, tus mismos conocimientos, tu mismo hambre de conocimiento sobre ese tema en específico. Y eso va a permitir que la comunidad sea mucho más unida, porque si está incluida a personas que realmente no les interesa mucho el contenido, pues quizá no tenga la misma fuerza que pueda tener una que sí esté comprometida con lo que están compartiendo en esa comunidad. ¿Estamos de acuerdo? Correcto, sí, totalmente. Sí, y bueno, a partir de eso justamente el segundo hack podría ir por ahí, en torno a que, o sea, no te desesperes, porque definitivamente, como tú lo dices, cuando empiezas a generar contenido, no importa la calidad del contenido, realmente no vas a tener los números que te prometen las redes sociales. Eso es un crecimiento orgánico de a poco, y que si tienes la paciencia y también la tenacidad, la resiliencia para seguir aún a pesar de eso generando contenido, pues empieza a generar este pivote entre personas. Oye, vi algo que te podría interesar también, y eso de a poco va haciendo que más personas interesadas por el contenido empiecen a llegar. Y vaya, o sea, por eso es importante estar en diferentes plataformas, porque tú no sabes de dónde van a llegar. Es correcto. Y puede ser que por ejemplo, la plataforma, tú dices que el motor de generar tanto invitados como también personas interesadas alrededor del podcast es Instagram, pero por ejemplo para Mindhackers es LinkedIn, en donde encuentro mis invitados, y también hay personas que dicen, oye, qué buena onda lo que estás haciendo, me gustaría escuchar a tal persona y cosas así. Entonces ha sido más LinkedIn que el Instagram, ¿no? Pero es justo quizá por esa dualidad que existe entre lo que compartes o lo que se comparte dentro de esas mismas plataformas. Entonces, y ahí me surge una pregunta. Claro, a partir de generar contenido, también, y entendiendo que estás en diferentes plataformas, también tienes que generar diferentes tipos de contenido, ¿no es cierto? ¿Cómo tomas esa decisión de qué tipo de contenido subir a qué tipo de plataforma? Bueno, afortunadamente el día de hoy que ya ha crecido el proyecto, que creció tanto la comunidad de Bulldog Francés, que creció el podcast Viviendo con un Bulldog Francés, pues también ha crecido no solo el aspecto técnico, no solo ha crecido los números, no solo ha crecido la calidad en la que estamos produciendo actualmente, sino que pues también creció el equipo básicamente, y pues tengo el apoyo de Carlita, a quien le mando un saludo si ve esto. La conozco desde hace mucho tiempo, hemos trabajado varios proyectos y siempre me va bien con ella, y pues ella es quien maneja todo lo que es parrilla de contenidos, y evidentemente pues charlamos y me dice, oye, ¿qué te parece si vamos con eso? Y yo le digo, sí, dale. Pero básicamente parte todo de que hay un objetivo que, digamos, no se plantea cada semana, sino que hay ciertos objetivos para el proyecto, como por ejemplo, si yo el día de mañana quiero conseguir un nuevo patrocinador, lo que hacemos es enfocar todos los esfuerzos para llamar la atención de cierto grupo realizando ciertas acciones. Por ejemplo, si yo mañana quiero obtener un patrocinador que produzca con esta calidad con la que estamos grabando en este momento, pues probablemente empiece a hacer cosillas que le llamen la atención, o me empiece a meter en los hashtags que sigue esa persona, o de plano le diga, oye, mira qué bien, me gusta mucho lo que estás haciendo, eso es lo que yo estoy haciendo, ¿me darías algún consejo para mejorar? Entonces lo que tratamos de hacer es llevar la conversación, evidentemente eso no es un tema egoísta, no quiere decir que no pensamos en la comunidad antes de hacer las cosas, sino que procuramos hacerlo todo de forma mimetizada. Es decir, cuando se trata de sacar los contenidos, actualmente nosotros tenemos una colaboración con Propac, que es patrocinador del podcast. Entonces, lo que hacemos es que dentro de nuestra parrilla de contenidos, nosotros sabemos que tenemos un espacio para la comunidad. La comunidad nos envía aportes. ¿Los aportes qué son? No es dinero, nos encantaría que sea dinero, pero no es dinero. Los aportes son fotografías de sus Frenchies, junto con la cuenta a la que tenemos que etiquetar, que usualmente, bueno, en el tema del Bulldog Francés, digamos que hay un poquito de vanidad, ¿no? Entonces, pues, la mayoría de Frenchies tienen su cuenta de Instagram. Ok, entonces es muy común encontrar sí, que un dueño abra la cuenta de Instagram de su Bulldog Francés. Correcto. Okay.
Entonces lo que hacen es que usualmente lo que te ponen es la cuenta de usuario del Frenchy, y si no tiene, pues la cuenta del dueño, porque claro, aquí también hay un ganar-ganar para las partes, ¿no? Para nosotros como comunidad, publicar un Frenchy, si bien no nos genera un ingreso, nos genera exposición, ¿sí? Y a la otra persona, usualmente, como te digo, hay un poquito de vanidad. Entonces, ¿qué es lo que hace la otra persona? Como nuestra cuenta es más grande, lo que hacemos es transferir esa reputación. Cuando yo etiqueto al Frenchy X, resulta que mi comunidad pues va a centrar un poco su atención en ese Frenchy para saber quién es, de dónde apareció, qué es lo que hace, cómo son sus fotos. Y pues puede ser, no digo que pase, pero puede ser que de mi X cantidad de seguidores, X cantidad decida seguirte porque le gustó tu contenido. Eso es lo que yo le llamo la transferencia de influencia o de reputación. Básicamente es confianza, ¿no? Es la confianza que ya te has ganado en esa gente, la transfieres de a poquito. Eso, y nosotros... Pero y este viene siendo otro hack, ¿no? El tema es de que, y he visto muchos casos en donde generadores de contenido, obviamente tienen muy, no sé cómo decir esto, pero como que sus comunidades tratan de protegerla mucho de que se pueda transferir eso a otras personas. Es egoísmo. Es puro egoísmo. Yo creo que funciona mal. Sí. Porque mira que generar comunidades puede verse beneficiado del hecho de justamente poder echarle la mano a alguien que sí esté haciendo quizá un esfuerzo como el caso de tus seguidores que quieren dar a conocer como es su mascota. Entonces, ¿qué mejor si puedes echarle una mano? Y de igual manera la gente que está alrededor de ese generador también puede atraer personas para ti. Es correcto. Ajá. Entonces yo creo que, como tú dijiste, es confianza. Y cuando estás negociando con confianza, lo mejor que puede suceder es justamente de que tú puedas transferir esa confianza. La confianza es multiplicador. Por supuesto. Entonces, cuando tú transfieres confianza, muchas otras personas más van a sentir que es genuino y por tanto van a confiar en ti y en tu contenido. Y eso pues es, como decía, multiplicador. O sea, vaya qué buen tip de ese, justamente hablando de generar comunidad. Pues darle la mano al que te pide, y de igual manera también vas a recibir tú algo claro, a cambio. Es que al final todo vuelve, Dani. Por ejemplo, recién tuve un invitado de Colombia, un gran criador, propietario y manejador de bulldog francés. ¿Por qué hago esta distinción? Porque generalmente el criador es el que cría y los vende, y luego hay otro propietario que es el que lo compra. Uh-huh. Y luego resulta que si este ejemplar es de calidad de exposición, este dueño tiene que contratar un handler o un manejador. Para los neófitos del tema, Santiago, que quizá no conocemos mucho, estamos hablando de un, si se puede decir, un mercado, pero no sé si es el término adecuado, me corrige si me equivoco, pero al fin del día, por ejemplo, ¿cuánto puede costar un Frenchy de esta categoría? ¿Qué te digo? Es relativo. A ver, hace rato hablábamos de la confianza. La confianza es un intangible. Pues aquí es lo mismo. Tú puedes tener en un mismo lugar dos Frenchies y de repente el uno costó $500 y el otro costó 20,000. Y tú los ves, dices, son lo mismo. ¿Por qué te voy a pagar 19,500 extra por este perro? Y es ahí donde viene lo que te decía hace un momento, que solo lo voy a completar como para dar el contexto completo. Por favor. Entonces, lo que tienes, básicamente, bueno, las exposiciones son concursos de belleza, hazle de cuenta el Miss Universo, pero de los perros. Ok. ¿Sí? Entonces, básicamente, las asociaciones caninas lo que hacen es trabajar por conservar o precautelar el estándar de una raza. El estándar dice el perro tiene que ser así, 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 y vamos a procurar que se mantenga así. Para fomentarlo, vamos a hacer eventos cada cierto tiempo, donde vamos a ir rankeando y los mejores perros pues van a llegar a un top. Perdón. Entonces, hace rato te decía, hay el criador que es el que reproduce. Por concepto es el que reproduce. Luego lo vende, lo regala, lo da en adopción, lo que tú quieras. Y luego viene un nuevo propietario o un nuevo tutor. Este tutor, si de repente recibe muchos halagos de su perro, o le dicen, ¿sabes qué? No, ese perro tiene calidad de exposición, dice, pues hombre, te digo que es un tema de vanidad también.
dices, pues si mi perro está tan bonito, pues lo voy a llevar a que participe en una exposición. Pero resulta que en la exposición en pista, tú necesitas de un profesional que sepa sacar todo lo mejor del ejemplar. ¿A qué me refiero con todo lo mejor? Que logre exponer las mejores cualidades del perro. ¿Qué quiere decir? Camina bonito, ok. Haz que camine lo más bonito posible. Puede ser que sea un pelín más alto de lo que dice el estándar y los demás tienen la medida estándar. Este es un pelín más alto, pero camina más bonito que los demás. ¿Sí? O la parada. Si este handler sabe hacer que se pare adecuadamente, pues todo eso va sumando puntos. Entonces el handler es un profesional importantísimo para la exposición canina. Da la casualidad de que este criador al que yo invité es criador con más de 30 años de experiencia. Él es propietario y él es el handler de sus perros. Okay. Y cuando yo le pregunto, él me dice, soy el handler de mis perros porque yo crié mis perros, yo paseo mis perros, yo conozco a mis perros y yo sé cómo sacar lo mejor de mis perros. Y otra cosa que él dice es, no me considero el mejor handler del mundo, pero sí el mejor handler para mis perros. Pues mira, qué interesante todo lo que hay detrás, porque mira, para, como te decía, quienes no conocemos quizá este mundo del manejo de mascotas ya a un nivel profesional, hay muchas cosas que, por ejemplo, yo no sabía y que ya cuando te adentras a conocer de fondo todo este tipo de cosas, pues te enteras de muchísimas cosas nuevas que existen, ¿no? Y qué bueno que podamos hablar de este tema contigo porque enriquece muchísimo el tema del podcast. Realmente nosotros hablamos de muchos temas en relación a la generación de contenido, o sea, en relación también a la generación de negocio que hay detrás. Entonces, y a eso quiero justamente hacerle un clic. ¿Cómo entiendes tú la generación de contenido de Bulldog francés con un objetivo de monetizar? Y obviamente yo creo que todo generador de contenido quiere de alguna manera monetizar su esfuerzo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo lo ves tú este tema? Pues bueno, es una muy buena pregunta y de hecho es complicado de responder. Hace rato estábamos hablando justamente sobre lo que significa publicar para nosotros un aporte que envía un miembro de la comunidad y que era como transferirle la confianza y de paso pues algunos seguidores, pues también eso viene de vuelta. El invitado del cual te estaba hablando, que es de Colombia, él tiene una cuenta muy grande, tiene una cuenta de, creo que está sobre los 24,000 seguidores, que versus mi cuenta pues es grande, es poquito más del doble. Y claro, pues cuando él aceptó, él no solo aceptó venir al podcast, sino que me transfirió su confianza. Ya tenía yo audiencia en Colombia y ahora tenemos más audiencia en Colombia, más seguidores y más suscriptores de Colombia, porque él me devolvió eso tan pequeñito que yo hice por alguien más, él me lo devolvió de una forma mucho más grande, mucho más exponencial. Y claro, además de la buena onda que hubo, que seguimos conversando. Hace pocos días estuvo en la Mundial de Brasil 2022, un perro precioso que presentó, es el 4º mejor del mundo, lamentablemente no es el primero, pero sí es el mejor Payet del mundo. Payet es el bulldog francés que parece vaquita, que es blanco con manchitas negras, okay. Ese es un Payet. Y ese es el mejor Payet. Una clase. Sí, es un color, ajá. Ok, es un color. Es un color dentro del estándar. Y este es el mejor Payet del mundo. A nivel general, digamos, en todos los colores, pues obtuvo el 4º puesto. ¿Es una especie de mundial? Sí, es una competencia mundial. O sea, tú vas rankeando en tu país, luego vas a la competencia mundial según el ranking que tú tengas. O sea, tienes que acumular ciertos puntos, ciertos méritos para poder participar de eso. Ok. Ecuador estuvo ahí. No es cualquier invitado, ¿no? No Okay. No cualquiera puede decir mañana mi perro es lindo, lo llevo, no. Tienes que demostrar que también has guardado o conservado la línea de la línea genética, de sangre, la línea genética, ajá. Que conservas el estándar, porque como digo, es lo que procuran es eso. Y pues básicamente es demostrar que tienes las credenciales para llegar hasta allá. Okay. Entonces, pues bueno, todo eso, como te digo, se nos regresó.
porque básicamente nos transfirió confianza, nos transfirió reputación, hemos crecido en estos días gracias a ese episodio, y así de a poquito hemos ido creciendo gracias a todos los invitados que hemos tenido. Y pues bueno, básicamente eso es lo que quería terminarte de dar el contexto de por qué no es solo de ida, sino que también regresa, pues gracias a esto de los invitados. Qué buena onda. Entonces, y bueno, dando un paso para adelante, mira que tú eres el claro ejemplo de que se puede crear comunidad, como te decía en una de las preguntas anteriores, de algo tan de nicho, ¿no? Uh-huh. Entonces, conversábamos contigo hace un tiempo y yo te decía, bueno, al fin del día es de nicho, pero puede ser mundial. Entonces, cuando se trata de algo tan de nicho, pero que estás hablándole a una comunidad cada vez más grande, por ejemplo, Latinoamérica, pues vaya, debe haber muchísima gente en toda Latinoamérica que tiene este gusto, esta afición, y quizá incluso lo hace de manera profesional, de criar y ser dueños de un bulldog francés. Y yo creo que aquí el mensaje preciso es justamente, no importa qué tema sea, o qué es lo que te interesa a ti. Si realmente te interesa y eres un apasionado de eso y lo conoces, pues quizá puedas empezar a hacer contenido de aquello, y estoy seguro de que va a haber gente que esté interesada en ese contenido que tú estés creando. El tema es de que pues empieces a dar los primeros pasos a generar ese contenido. Ahora, súper bien, increíble, Santiago, saber de todo esto, de conocer todo esto, de interiorizar todo lo que me estás comentando. Estoy seguro de que nuestra audiencia lo valora. Y entender, como digo, no solamente cómo funciona el tema, por ejemplo, de un mundial de bulldog francés, de escogerlo como que debe tener ciertas características. El tema no solamente se queda ahí, no solamente está en ese tema en específico, ¿no? También está en conocer que si te pones a hablar mañana, por ejemplo, de hacer café, también hay toda una historia y también hay toda una sabiduría, un conocimiento, y debe haber mundiales de café. Y a lo que quiero llegar es de que no importa la pasión que tengas, si lo haces con muchísimo amor a lo que estás conociendo, o realmente quieres hablar de eso, pues estoy seguro de que debe haber gente allá afuera que esté interesada en escucharte. Debe haber oídos para lo que tú quieres comentar. Uh-huh. Debe haber oídos para el tipo o por más de nicho que sea el mercado al que estés escogiendo. Muchas gracias, Santiago, por toda esa transferencia de conocimiento que también nos viene bien a todos los que quizá queremos crecer en números en redes sociales. Ahora, un tema muy importante que puede ser tabú, pero que creo que vale tocar, y ya que estamos hablando de generar contenido, es justamente monetizar. Es decir, hacer dinero de esto, Santiago. Y estamos seguros de que por el amor al arte lo hacemos. Por el amor al arte nos divertimos. De hecho, hacer podcast en uno de tus últimos contenidos en redes dices, algunos quieren correr, algunos les sienta bien correr, yo hago podcast. Exactamente, ¿no? Pero por el amor al arte, no vendría mal también generar ingresos de esto, ¿no? Por supuesto. Entonces, cuéntame, ¿cómo te va en eso? ¿Cómo te proyectas para eso? Y obviamente, ¿qué estás haciendo para que eso suceda? Ok. Bueno, la pregunta es buenísima. Responderlo no es tan sencillo. Realmente, pues, desde la teoría te podría decir muchas cosas. Si tú entras a YouTube y pones cómo monetizar redes sociales, vas a encontrar N contenidos y en teoría todos funcionan. Pero de repente te encuentras un video que dice consigue 1 millón de suscriptores en 2 semanas, pero la persona que lo publicó tiene 100. Claro. Entonces, pues, ¿de qué congruencia estamos hablando? Entonces, es un poco más complicado cuando lo dices ya desde la práctica, pero en este caso, pues, he logrado dar ciertos pasos y por eso puedo permitirme contarte realmente cómo lo hemos hecho y en qué punto estamos ahora mismo. Viviendo con un bulldog francés pasó, como te decía, de ser una comunidad netamente a también tener un podcast aparte, y he procurado mantenerlos por separado. De hecho, los nombres eran separados, hasta que en una charla contigo tú me dijiste, oye, pero si me dices que tu audiencia está repartida por todo el mundo, ¿por qué el nombre de tu cuenta sigue limitándose a Ecuador?
Claro, era Bulldog francés. Bulldog francés S, ajá. Ecuador. Entonces tú me dijiste, pero libéralo. Entonces yo reflexionaba. Sé libre. Reflexioné y dije, sí, es verdad. Yo mismo me estoy sesgando cuando es totalmente contrario lo que me dicen los números. Lo hice, seguí tu buen consejo, y hoy en día todas mis cuentas se llaman Viviendo con un Bulldog francés. Viviendo con un Bulldog francés a secas, sí, es mucho más global, dice mucho más, y sobre todo pues aperturó también ciertos abanicos o ciertos caminos por los cuales poder ir. Uno de esos fue que Viviendo con un Bulldog francés es parte del argumento de por lo menos la mitad, si es que no es más de la mitad del contenido que tiene el podcast, que es, te invito y quiero que me cuentes cómo es vivir con un Bulldog francés. Okay. Cómo es un día a día, bla, 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 cosas buenas, cosas malas, aprendizajes. A veces, y lo decíamos antes de grabar fuera de cámaras, a veces pasa que nos menospreciamos a nosotros mismos y sentimos que no vamos a aportar nada. Pero resulta que mis invitados a veces llegan muy nerviosos, como yo siempre antes de grabar, llegan nerviosos y de repente cuando terminamos de grabar me dicen, oye, me divertí mucho. Y le digo, bueno, pues ese era el objetivo. ¿Sientes que diste algo de valor? Y me dicen, no siento que di mucho valor. Pero cuando ellos ya se ven a sí mismos, cuando el podcast está publicado, me escriben nuevamente y me dicen, oye, no me imaginé que iba a decir ese tipo de cosas, no me imaginé que eso iba a desatar un comentario de alguien más que le pasó lo mismo y que le ayudé con el consejo que yo di. Y la gente no se lo cree. Partimos de eso, abrimos muchos más abanicos, el nombre como tal nos permite explorar esas opciones y es ahí donde, si ya tienes la gran parte del contenido que es sobre la comunidad contando sus experiencias, un intercambio de experiencias, la idea era dar el aval, ¿sí? Porque yo siempre he aclarado en los episodios, mi criterio no es un criterio veterinario. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer? Tenía que invitar veterinarios y empecé a hacerlo. Invité a un veterinario para que hable de cierto tema. Empezó a darme aval sobre ciertas cosas y me corrigió sobre otras. Fue un aprendizaje constante, pero a donde quiero llegar que dentro de todos esos invitados, siempre me planteé invitar, porque uno de los grandes problemas que tiene el Bulldog francés es la nutrición. ¿Sí? Un Bulldog francés, como su estómago es bastante delicadito, si no recibe la nutrición adecuada, se hace pedazos. Se flaquea, tiene problemas de piel, se le empieza a caer todo el pelito, empieza a oler mal, N cantidad de cosas. Entonces dije, ok, necesitamos traer aquí una marca de alimento. Ya tuvimos veterinarios, tuvimos especialistas, pero no teníamos una marca de alimentos. Y resultó súper complicado, debo decirte. Se enviaron invitaciones a varias marcas. Algunas nos dejaron en visto, otras nos dijeron, ay, sí, envíale un email a marketing @ no sé qué. Y... Sí. y de repente... sé lo que pasó por tu mente en este momento. Saludos, ya sabe quién es. Pero el hecho es que... yo siempre digo que el podcast para mí es terapéutico y me ha ayudado a conocer gente maravillosa. Entre esos conocí una persona a que grabamos un podcast, le invité a que me cuente un poco, lo invité como especialista porque su Frenchy es modelo y es actor. Sale en comerciales, sale en fotos. O sea, él alcanzó lo que todo dueño de Bulldog francés quisiera alcanzar, lo alcanzó él. Ok. Sus perros se pagan su propio alimento, llevan alimento y todos sus lujillos, pues digamos que se los pagan ellos mismos. Qué buena onda. Sí. Yo creo que todo dueño de mascota le encantaría tener... Obvio que sí, imagínate. Yo quiero saber la forma. Pues invitadas a ver ese episodio, tienes que verlo. ¿Qué episodio es ese? No recuerdo el número, pero está como La Manada Ecuatoriana. Es uno de los primeros, ¿no? No, de hecho es creo que unos 5 o 6 episodios atrás. Ok. Sí, es más bien de esta segunda temporada. Y bueno, porque paguen la comida ellos mismos, sí, yo creo que está hecho el trabajo. Imagínate, o sea, solo imagínate que Juanfer, si estás viendo esto, brother, buena onda para ti. Él tiene un Mastic napolitano, 2 pugs y un Bulldog francés.
alimenta a sus perros. Ecuatoriana. Es la manada ecuatoriana. Ah, y aparte tiene un gato y recién adoptó otro gato más. Entonces, cuando yo lo conocí un día, me dice, oye, qué chévere esto que estás haciendo. Ya esto era Pues cámaras. Sí, ya habíamos cortado la grabación. Le digo, sí, ¿sabes qué? Intento darle más valor cada vez al contenido, trayendo invitados, gracias a ti por haber venido y bla, bla, bla. Y digo, pero ¿sabes? Siempre quise invitar a alguien, a una marca de alimento para hablar sobre eso. Y él me dice, te voy a presentar a una persona que es mi patrocinador, que es Cristina Sotomayor de Propaquito. Ok. Entonces me dice, te voy a presentar a Cris, es muy buena onda, ella probablemente va a querer, porque yo quería invitarle a grabar un podcast, así que le va a interesar mucho, le gusta el tema de generar contenido. Y bueno, él nos hizo el nexo, le invité, grabamos y ese día decidí, bueno, pasó algo aparatoso, grabamos en remoto, pasó todo mal, o sea, todo lo mal que pudo haber pasado, pasó. Después de haber grabado full tiempo, resulta que ese material no sirvió. Nada. La cámara de mi invitada se entrecortaba todo el tiempo, tenía todo en negro y solo el audio, y a veces el audio entrecortado, todo mal. Todo mal. Estabas, déjame dar contexto, estabas haciendo un esfuerzo y por conseguir una marca, cuando la consigues, todo falla. El día de la grabación todo falla. Todo falla. ¿Y cómo solucionaste esta vaina? Pues, bueno, principalmente la cortesía. Habían tenido la buena onda de darme esa oportunidad. Entonces, ¿qué es lo que hice? Que le presenté el material editado y le dije, mira, esto es lo que tenemos. Por favor, revísalo y mira si tanto a tu criterio como al criterio de la marca realmente merece la pena que salga esto. Lo vio y me dijo, Santi, no, eso no puede salir. Y no por un tema de ego, sino que no servía. Claro. A nadie le iba a traer ver una pantalla en negro. De nuevo, regreso a mis primeros episodios donde tenía solo ondas de audio, que estaba más bonito. Nadie los ve. Imagínate una pantalla en negro. Hombre. Entonces, ¿cuál fue la solución? Que lo que dije es, mira, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué te parece? Dije, pues bueno, voy con todo. Intenté impresionar, le falló todo. Debo enmendar mis errores y hacerlo mejor. Entonces le dije, mira, ¿qué te parece si grabamos en presencial? Yo me muevo hacia donde estás tú, ponemos todo el equipo y grabamos. Ella me dijo, sí, voy. Lo hicimos, grabamos con este equipo espectacular que está acá, con todo el montaje. Cuando terminamos de grabar, le dije, ¿qué tal? ¿Cómo te sentiste? Y me dijo, me sentí muy especial. Ver todos los equipos aquí, ver los chicos todos súper profesionales, me encantó. Ya teníamos el primer check, que era, nos ganamos ese reconocimiento. Entonces luego, pues ya nos empezamos a seguir mutuamente, empezó a ver el contenido que teníamos, empezó a ver que sacábamos no solo la comunidad, sino que también sacábamos un poco de contenido de valor, que clipeábamos, el contenido del podcast, es decir, hacíamos formatos pastilla mucho más cortito para que la gente los pueda consumir. Y claro, cuando sacamos los de Propac, que eran justamente los del invitado, los compartieron todo, siempre estuvieron pendientes y demás, hasta que se dio. Llegó el día en el que teníamos una colaboración, pero hubo un filtro antes de. Cuando ya tuvimos la conversación incómoda, vino un siguiente filtro que, bueno, con conversación incómoda me refiero a que, a ver, para las marcas puede resultar incómodo que te les lances y les dices, hey, oye, hagamos algo. Entonces, tuvimos ya la conversación incómoda, hubo buena onda, me dice, ok, nos interesa. Queremos ir contigo, te vamos a apoyar, vamos a patrocinarte, pero queremos ver tus números. Y cuando vemos mis números, volvemos a lo que hablábamos hace rato. La comunidad estaba tan dispersa entre el mundo que ellos... básicamente ellos son distribuidores para la provincia de Pichincha, Quito básicamente, Quito y Pichincha. Entonces, no les interesaba más allá de esa zona geográfica. Claro, entonces pues no me interesa que tenga seguidores en Reino Unido. Exacto. Claro. Tenemos audiencia en Barcelona, no les interesaba Barcelona, ni Colombia que está acá a la vuelta de la esquina, mucho menos Guayaquil, Cuenca. Entonces, bueno,
el filtro fue... O sea, ni siquiera ciudades ecuatorianas, estaban interesados solo en Pichincha. Solo Pichincha. Entonces se puso súper complicado. Porque yo le pido a Carlita, le digo, Carlita, necesitamos presentar estas estadísticas. Ella revisa y teníamos un número ridículo en Quito. Teníamos más audiencia en Guayaquil, en Cuenca. Y el resto del mundo, menos en Quito. Como que se te caía la vuelta. Sí, y dije, no puede ser. O sea, yo realmente dije, no puede ser. O sea, todo este esfuerzo, y trabajamos tan duro y se nos cae. ¿Por qué? Porque la audiencia está repartida, cuando claro, eso debería ser muy bueno. Pero para la marca con la que estábamos hablando no era demasiado bueno. Interesante, claro. Pero hubo un comodín. Otro hack, ¿no? Sí. Hay que, claro, es que si quieres entablar una relación comercial con una marca, tienes que alinearte a sus... Habrá el momento en que tienes que mostrar tus números. Por supuesto. Entonces, afortunadamente, resulta que existe algo que es el alcance, y es de nuevo lo que hablábamos hace rato, todo es medio transversal. Porque hace rato yo te decía que no todos los números que reflejan mi cuenta de Instagram se ven reflejados en la página web, en el canal de Telegram, en YouTube y bla, bla, bla. Aquí pasó exactamente lo mismo. Resulta que nuestro alcance estaba por sobre las 10,000 cuentas en Quito, pero nuestros seguidores no lo estaban. No lo estaban. Sí. Y entonces pasa que, y pasa hoy en día, de seguro has visto en tus números, hay gente que te consume pero no te sigue. Te hago un paréntesis ahí. Venga. Lo que pasa es que las marcas, y especialmente marcas grandes incluso, tienen alguien que supuestamente es especialista en redes sociales y que están entendiendo cómo funcionaba Meta cuando era Facebook en 2006, 2010, 2011. Y claro, lo importante eran los seguidores. Exacto. Lo importante era cuántos likes tienes. Lo importante era cuántas personas le dieron me gusta a tu página. Hoy por hoy ni siquiera en Facebook existe esa necesidad, porque tú puedes tener 2 seguidores, puedes tener dos personas que sean tus seguidores, por ejemplo en Meta, pero tu contenido a través de Reels, tu contenido a través de publicidad pagada, es la que paga toda la fiesta. Entonces regresamos al mismo tema. Por ejemplo, Instagram, con Reels de Instagram, o TikTok con sus videos cortos, definitivamente puedes llegar a cientos de miles de personas, a millones de personas, sin necesidad de que tu cuenta tenga, ¿qué serían? Seguidores, ¿no es cierto? Sí, correcto. Entonces, es justamente el alcance, o sea, es lo mismo. Sucede lo mismo con Instagram. Sucede lo mismo con Instagram que con TikTok, que tu cuenta puede tener 20 seguidores, pero tienes videos que superan los 13,000, los 14,000 reproducciones, claro. Y de personas que compartieron tu contenido, que pusieron un me gusta, que lo pusieron como favorito, y eso es el alcance al fin del día, es lo que estoy tratando de comentar, ¿no? Es correcto, ajá. Entonces básicamente eso pues nos salvó un poco. Bueno, no nos salvó un poco, sino que definitivamente dijeron, ok, realmente eso es lo que nos interesaba. Realmente del otro lado pues estaban clarísimos en que lo que menos les interesaba es ser una comunidad totalmente absurda en números, o sea, muy grande, enorme, pero que realmente tenga alcance nulo. Es que ya no tiene sentido. Facebook, por ejemplo, cambió el algoritmo hace rato y eso no ha cambiado. De que, por poner un ejemplo, tú tienes una cuenta en Facebook que tiene 10,000 seguidores. Pero resulta que el contenido que acabas de subir lo ven 5 personas. O sea, el algoritmo, desde que cambió eso, cambió las reglas de juego. Uh-huh. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues que el contenido sea algo compartible para que transgreda o se vaya más allá de lo que es el número de seguidores realmente que tengas. ¿Verdad? Es correcto. Pero bueno, te lo cuento así, te lo cuento rápido, pero realmente no fue una tarea sencilla. O sea, no fue que grabamos y mañana estábamos firmando. Realmente hubo más interacción. De hecho, amé lo que hacían. Cuando terminé el episodio les dije, salí evangelizadazo de acá. O sea, de aquí yo quiero probar. De hecho, yo compré el alimento, lo probé. Uh-huh, uh-huh. Y me dieron seguimiento. Me escribían, me decían, oye, ¿cómo están? ¿Cómo está el pelaje? ¿Cómo va? Ok, la digestión, perfecto. Puede sonar medio burdo lo que voy a decir, pero en perros es normal. ¿Cómo está el popó? ¿El popó está bien? Ok, perfecto. Entonces estuvieron monitoreando todo el tiempo. Pero del bulldog, no del dueño, ¿eh?
Sí, por supuesto. Estaba claro eso. Estaba claro, estaba claro. Ya tomó agüita, ya fue a hacer popó. Sí, entonces hubo todo este seguimiento y luego pues una cosa llevó a la otra y lo logramos, pero... Ok. Tú lograste ya el sueño, ¿no? Sí, de hecho, bueno, era una de las metas que nos habíamos propuesto sí o sí para este año. Porque claro, mantener un podcast, como tú bien dices al inicio, lo haces por pasión, lo haces por gusto. No que en el camino se pierda esa esencia, pero pues tiene sus costos. Tiene sus costos. Mindhackers ha elevado su nivel de producción últimamente y no me vas a dejar mentir, tiene sus costos. Viviendo con un bulldog francés le pasa exactamente lo mismo. Tiene sus costos y al final del día lo que te interesa, ya le metiste pasión, le diste dedicación, le diste tiempo, le estás poniendo recursos ahora. O sea, ya más allá de los otros recursos, le estás poniendo recurso financiero. Le estás poniendo dinero a esto. Uh-huh. Ya te interesa en algún momento que alcance una etapa mucho más madura el proyecto y que deje de ser un proyecto, deje de ser un piloto extendido y que se convierta ya en un proyecto que empiece ya a generar cierto rédito, que por lo menos, al menos yo te lo hablo desde mi punto de vista como apasionado del tema, y por lo menos alcance un punto de equilibrio. No busco hacerme millonario, lo que busco es que alcance un punto de equilibrio y seguir haciendo esto, que me divierte mucho. Genial, Santiago, qué gusto conocer tu camino. Es súper revelador, es inspirador también para poder entender quizá cómo funciona la generación de contenido. Pues vaya, esperemos tener mucho más tiempo para poder conversar contigo de otros temas que se nos van ahora por temas de tiempo, pero qué bueno haberte tenido, Santiago. ¿Cómo te has sentido el día de hoy? Súper bien, siempre es bueno volver a los inicios, me encanta estar acá. Siempre disfruté los episodios que hacíamos, pues el día de hoy también me he divertido mucho. Quizá fue un episodio mucho más serio para los otros que teníamos, pero... Definitivo. Pero siempre es divertido hacer podcast y siempre es divertido volver a conversar contigo, siempre hay una buena charla de por medio. Así que nada, agradecidísimo, me lo he pasado súper bien. Invítame cuando quieras, yo vuelo. Genial, hemos tenido el día de hoy a Santiago. Él es host en Viviendo con un Bulldog Francés, un podcast en donde relata muchos temas alrededor de tener una mascota. Y qué bueno que hemos podido conocer de cerca cómo es generar contenido y quizá también poder empezar a monetizar, que es justamente, yo creo que el objetivo de varios generadores de contenido. Muchas gracias, Santiago, por estar acá. Yo soy Vicente Danilo Jacome. Esto ha sido Mindhacker Podcast, un episodio más en donde traemos a líderes de opinión que la están rompiendo y que queremos que nos transfieran ese conocimiento y esa confianza. Ha sido un gusto para mí. Con este episodio creo que cerramos el año 2022, Santiago, y vamos a recibir un año 2023 con muchísima esperanza, con muchísima fuerza y haciendo lo que más nos gusta, que es grabar podcast con gente que admiramos mucho. Un gusto. Hasta la próxima, Mindhackers. Chao.